porque has sido fiel. Gracias porque tu amor, Señor, es accesible a nosotros. Gracias porque tus cuidados nos han alcanzado. Tu misericordia ha tocado nuestro corazón y tu gracia nos ha convencido de que en ti hay perdón de pecados. Gracias por el día de hoy, por la vida, tu cuidado, tu entrega en esa cruz. Y gracias porque permites que estemos aquí y podemos acercarnos con un canto, con una oración, con una danza, con nuestras manos, en nuestro corazón y nuestras manos, y poder presentártelo como un sacrificio, Señor. Toma nuestra vida, te lo pedimos una vez más. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo. Hoy vamos a tener algo diferente. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del verso 12 al 16. Verso 12 al 16. Nuestros hermanos que acaban de, hablando ahora de nuestra hermana Nayeli, de Samantha, que se bautizaron, pues empiezan este camino con el Señor ya con un anuncio público, ¿no? Pero por acá entramos el resto también de nosotros. No me dejarás mentir que de vez en cuando llegan a tu mente estos pecados pasados que te recuerdan quién tú eras y te recuerdan lo que hiciste. Y posiblemente la culpa comience a gobernar en tu corazón y comencemos a sentirnos como no muy aceptados por el Señor, no muy valiosos para Dios, no muy valiosos para la obra que está haciendo acá, porque la culpa tiene esa capacidad, la culpa tiene la capacidad de destruir nuestros ministerios. La culpa tiene la capacidad de robarnos el gozo de la salvación. La culpa tiene esas habilidades, es esta arma del diablo para destruir a los hijos de Dios. Así que a veces la culpa nos quita el gozo de nuestra salvación. Te voy a leer algo que dijo el doctor Martin Jones. Él escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, y él dice que hay personas en las iglesias que no creen que son salvas porque son infelices. A veces pudiéramos ser creyentes que como que no hay mucho gozo en nuestro corazón, y pudiéramos nosotros creer de que como no somos felices, pues entonces no somos salvos. Pero la felicidad no es un medidor para la salvación. La felicidad no es ese indicador para la salvación. Podemos ser cristianos gozosos o podemos ser cristianos infelices. Podemos ser cristianos que no vivamos al máximo nuestra cristiandad. Y de eso estaremos hablando hoy, de que la culpa a veces nos roba el gozo y nosotros no vivimos nuestra cristiandad al máximo. Cuando tú no eres un cristiano que pudiera tener este gozo, sería lo ideal, ¿no? Que tuviéramos un gozo constante. Bueno, nos vamos a hacer infructíferos, nuestro testimonio va a perder fuerza. ¿Cómo podemos decirle con una cara triste y amargada a alguien de que en Cristo hay salvación y hay perdón y hay gozo y hay vida eterna? Tenemos nosotros también que experimentarlo y vivirlo, ¿no? Así que la culpa nos puede hacer de que no somos dignos de esa salvación. Primera de Timoteo 1 del 12 al 16, ¿ya estás ahí? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Te acuerdas quién era Pablo? Pablo era el asesino de la iglesia. Pablo mataba a cristianos. Pablo perseguía a cristianos y les quitaba la vida. Él estuvo presente cuando Esteban fue asesinado a pedradas. Ese era Pablo, el hombre que hizo barbaridades con la iglesia.
Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo que está diciendo Pablo ahí es lo que les estoy diciendo, es la pura verdad. Es la neta de la neta, diría Pablo, si fuera hispano. ¿Y cuál es esa gran verdad que debe ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La gran verdad. Cristo vino y la razón por la que vino es porque nosotros pecadores necesitábamos salvación. Amén. Amén. Dice, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y Pablo dice, entre los pecadores yo soy el más grande. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y llama la atención el testimonio de Pablo, me llama la atención la libertad con la que Pablo cuenta quién era. Y cuando él da su testimonio en 2 repetidas ocasiones en el libro de Hechos, y una la cuenta Lucas, nos damos cuenta de que Pablo no tenía un bonito pasado. Por eso tuvo que arrepentirse de él, porque no era un pasado grato. Era un pasado siguiendo sus reglas, pero pecando contra Dios. Y entonces lo que llama la atención es de que cuando él dice que él era blasfemo, él era perseguidor y él era injuriador, la pregunta que me nace a mí es de que ¿cómo es posible vivir sin culpa con ese tipo de pasado? ¿Cómo le hace Pablo para vivir su vida cristiana sin culpa, teniendo ese tipo de pasado? Esa sombra que a veces nos persigue a nosotros y nos baja el ánimo, Pablo lo dice con libertad. Y como que no hay un rasgo de vergüenza en lo que está diciendo. ¿Cómo le hace Pablo para manejar la culpa? Bueno, vamos a ir verso por verso, si la vista me lo permite. Sí, yo ya traje mis lentes, pero los dejé en la banca. Dije, todavía veo. Pero mi esposa dice, Verso 12. ¿Cómo le podemos hacer nosotros? ¿Cómo le hizo Pablo? Y de pronto, ¿cómo pudiéramos nosotros imitar a Pablo para poder manejar la culpa que a veces va a llegar a nuestro corazón? Dice el verso 12 que Pablo le da gracias a Jesucristo porque lo ha fortalecido. También le da gracias, dice, porque lo tuvo por fiel. Y también le da gracias porque lo puso en el ministerio. 3 razones que Pablo da por las cuales está agradecido. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Está llevando un récord de sus bendiciones. Tú y yo tenemos que llevar un récord de nuestras bendiciones. ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú y yo estamos agradecidos? Nosotros debemos tener un corazón agradecido, pero agradecido aquí debemos saber todo aquello que el Señor ha hecho por nuestras vidas, ¿no? Así que algo que llama la atención en este verso 12 es de que Él dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea que Cristo vio a Pablo y lo vio un hombre fiel y por esa razón lo llama al ministerio, lo llama a servirle. Quiere decir que el ministerio es el resultado de la fidelidad. Dios vio a Pablo fiel y entonces le ha dado un ministerio. Y si nosotros estamos tratando de lidiar con este asunto de la culpa, debemos llevar un récord de esas bendiciones. Así que algo que tú tienes que ver, atreverte a ver en tu vida, mi hermano, mi hermana, es de que el Señor también te ha dado a ti un ministerio. Y si Dios te ha dado a ti un ministerio, quiere decir que te ha tenido por fiel. Al menos es lo que Pablo está diciendo. Y quizás tú pensarás, ver un ministerio, quizás venir a predicar, cantar, tocar un instrumento, hacer otra cosa dentro del edificio. No necesariamente. Porque ministerio es un servicio que hacemos para el reino de Dios. Y el reino de Dios no se limita a estas 4 paredes. La Escritura dice de que tú eres la luz del mundo.
So, tú tienes algo que hacer allá afuera y es brillar. So, Dios te examinó, te evaluó y dijo, este es fiel. Y dio ese ministerio. También dice que tú eres la sal del mundo. También dice que tú eres como una ciudad asentada sobre un gran monte que no se puede esconder. Jesucristo también nos llamó, te llamó a ti a ser discípulos. Te ha dado un ministerio. Y si te ha dado un ministerio, quiere decir que te ha tenido por fiel. Amén. Amén. Pablo dice que nosotros hemos sido reconciliados con Dios y se nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor nos reconcilió con Él mismo, pero a la misma vez nos dio un ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? El ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos un ministerio y es ayudar al mundo a que se reconcilie con Dios. Eso tienes un ministerio, tienes un llamado, tienes algo que hacer, pero detrás de eso no solamente apunta a una responsabilidad, sino que apunta a que Dios te vio fiel. Tú eres fiel delante de los ojos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y no solo eso, sino que la Escritura también nos ha mostrado que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Sabías tú que Dios tiene un plan para tu vida, no? Amén. Romanos 8:29 es el que vamos a estar leyendo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma es de que a todos aquellos que han sido conocidos por Dios también han sido predestinados por Dios. Y tú, mi hermano, si estás aquí es porque has sido conocido, y si tú estás aquí es porque has sido predestinado. Y lo que Pablo está diciendo es de que el plan que tiene para tu vida es de que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. No sé si ese plan es grande para ti, mi hermano, pero el plan de Dios es de que llegue el día donde tengas una forma tal que sea semejante al Hijo. Quiere decir que va a ir transformando nuestra vida de tal manera, de tal forma, que vamos a llegar al punto de parecernos al Hijo. No sé si tú crees esto, mi hermano, pero la culpa dice que esto no es verdad. Por eso tú y yo tenemos que enumerar nuestras bendiciones. Tenemos que llevar un récord de las bendiciones, porque eso nos va a ayudar a sobrellevar la culpa. Cristo te llamó de las tinieblas a la luz. Dice que te ha dado un nuevo nombre. También te ha dado una comunidad de fe. Tienes un lugar donde juntamente con otros alabar su nombre. Te ha hecho copartícipe con Dios. Te ha dado su palabra, te ha dado su espíritu, te ha dado esperanza y te ha dado la promesa de vida eterna. Un listado de bendiciones. Sería bueno que en esa hoja en blanco que está en la Biblia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pudiéramos hacer una lista de todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, y que llegara el momento cuando nosotros necesitemos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, ir ahí y recordar cada una de esas cosas. Porque eso nos va a ayudar a lidiar con la culpa. Cuando la culpa venga y te diga: nada, tú no eres digno, recuerda lo que hiciste, te acuerdas de dónde vienes, te acuerdas quién eres, tú le puedas decir al diablo: no, mira todas las bendiciones que yo he recibido. Quiere decir que Dios ha hecho algo en mi vida. Amén. Así que no le creas al diablo cuando venga y ponga culpa en tu vida, mi hermano. Verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está diciendo: yo antes hacía este tipo de pecados. Y cuando él dice yo lo hacía antes, quiere decir que ya no lo hace. Lo que Pablo nos está ayudando a ver es de que debemos nosotros, al igual que él, llevar un récord de nuestra transformación. ¿Cuáles son los cambios que has hecho en tu vida, mi hermano? Atrévete a ver los cambios que han pasado por tu vida.
Quizá algunos dejamos algún vicio, o dejamos alguna inestabilidad emocional, quizá cosas que nos manejaban que no era Cristo, y esas cosas han sido cambiadas. Quizá robábamos, ¿no? Quizá éramos muy buenos echando mentiras, quizá cometíamos cualquier tipo de barbaridades sexuales, y el día de hoy nuestra vida ha sido cambiada y transformada. Llevemos un récord de la transformación que ha sucedido en nosotros. Pablo está diciendo, yo antes era esto, bueno, obvio, ahora ya no lo hago, dice Pablo, porque esto es lo que yo era, ¿no? Así que tenemos nosotros que llevar un récord, mis hermanos, de la transformación que ha sucedido en nosotros. Y entre esa transformación, Pablo nos ayuda a ver algo, la transformación de la mente. Porque él dice que antes él era ignorante y él era incrédulo, pero ahora es un creyente y ahora tiene conocimiento de la voluntad de Dios. Y él dice, cuando yo era ignorante cometía estos pecados. El pecado, mi hermano, es el resultado de la ignorancia y de la incredulidad. Cuando tú y yo llegamos a creer en totalidad al Señor, y cuando nuestra mente es restaurada y es sanada y es renovada, entonces nosotros podremos ir dejando los pecados. Pablo está llevando el récord de su transformación y dice, yo ya no pienso como antes pensaba. Yo ya no veo la vida como antes la veía. Mi hermano, yo estoy seguro que tú ya no ves la vida como antes la veías. Lo que antes te divertía ya no te divierte. Los lugares que te atraían antes ya no te atraen. Antes nos alistábamos el viernes para ir al baile y ahora ya no. Y no es porque las rodillas ya no te funcionen, o la espalda te duela, o los discos de la columna ya se hayan movido. No, no es por eso. Es de que el gusto desapareció. Por alguna razón. Y esa razón es Cristo. Esa razón es porque tú has sido transformado. Esa razón es porque tú has sido cambiado. Hay que llevar récord del cambio que ha hecho Dios en nuestra mente y el cambio que ha hecho en nuestra vida total. Nosotros ahora tenemos un nuevo entendimiento, una mente renovada, una mente transformada. Ahora tú tienes nuevas metas. Ahora tú tienes una nueva moralidad. Tú tienes una espiritualidad más elevada. Lo que antes te parecía bueno, ahora dices, no, eso no era tan bueno, porque tu moralidad se elevó. Es que ya no eres la misma persona. Llevemos una lista de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida y llevemos una lista de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso no es todo, Cristo lo afirma. La Escritura dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. O sea que tú te pareces al que antes eras físicamente, pero en realidad ya no eres el mismo. Amén. Dice que tú eres una criatura nueva. Pero a eso, mi hermano, tú y yo tenemos que atrevernos a creer. Es una nueva creación. Necesita las mismas dietas, pero eres una nueva creación. Gloria. Ya me metí donde no tenía que meter, ¿verdad? La Escritura dice que ahora tú eres hijo y tú eres hija. Y si ustedes son hijos, la Escritura dice que son herederos juntamente con Cristo. Antes no éramos eso, ahora en Cristo sí lo somos. Ya no somos las mismas personas de antes. Pablo dice que nosotros somos, Pedro, es el que dice que nosotros ahora somos copartícipes de la naturaleza divina. Tú participas de la naturaleza divina. Hay algo dentro de ti ahora que viene de una naturaleza divina. Ese es el Espíritu de Dios dentro de ti. Tú eres humano, pero hay una parte divina habitando en ti. Eso es algo tremendo. Amén. No muy fácil de entender, pero eso es lo que la Escritura dice, que somos copartícipes de la naturaleza divina. Y Pablo dice que hemos sido reconciliados con Dios y que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ya no somos las mismas personas.
Pablo también dice de que tú eres templo del Espíritu de Dios. Tú eres la casa donde Dios habita. No sé cómo tú eres en tu casa, pero yo creo que esto nos pasa a todos. Nosotros podemos estar en un lugar muy cómodo, podemos estar en un lugar muy bonito, podemos estar en un lugar muy agradable, pero no hay nada como una casa. Yo puedo estar en alguna casa, en un sofá muy cómodo, pero no es como estar en mi casa aunque no tenga sofá. Yo puedo estar viendo una película en alguna casa, en una televisión de pantalla grande, pero no es lo mismo cuando estoy en mi casa aunque no tenga televisión. Y no me estoy quejando ni estoy pidiendo cooperación. Pero no hay nada como la casa, la comodidad del hogar, ¿no? A veces estás todo el día afuera y lo que quieres es llegar a tu casa. Porque hay cierta tranquilidad, cierta comodidad, cierto abrigo, algo donde tú dices, aquí me siento cómodo. Bueno, Pablo dice de que tú eres ese templo para el Espíritu de Dios. Donde tenemos nosotros que hacerle cómodo, acogedor, grato, agradable. Eso es lo que somos. No es lo que sería bueno que fuéramos el templo del Espíritu Santo. Pablo dice que somos el Espíritu de Dios. ¿Acaso no sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice Pablo. ¿Acaso no sabían ustedes de que el Espíritu de Dios Todopoderoso está dentro de ustedes? Somos esa casa para el Espíritu Santo. No vengas a creer de que no has cambiado y de que eres la misma persona de antes. El diablo se va a encargar de hacerte creer esas mentiras. Pero tú no eres la misma persona. Porque la Biblia lo dice. Y el diablo a veces usa hermanos que se dejan usar por el diablo y nos hacen creer que somos las mismas personas de antes. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que somos una creación nueva. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. No podemos negar a la verdad de Dios. Tenemos que creerla, porque la culpa constantemente va a hacernos sentir que no somos dignos. Así que cuando el diablo quiera hacerte sentir culpable, mi hermano, mi hermana, recuérdale todas las cosas que han sido transformadas en tu vida. Pero asegúrate tú de tener una lista de las cosas que han sido transformadas en tu vida, para mantenerte tú seguro y segura de eso. Vamos al verso 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Pablo menciona la gracia, menciona la fe y menciona el amor. Tres cosas que Pablo menciona que son abundantes y que están en Cristo Jesús. Y en el verso 25 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y él dice que hay perdón para los pecadores. ¿Qué es lo que Pablo ha hecho en su vida para combatir la culpa? Bueno, él también lleva un récord de todo a lo que tiene acceso. Pablo dice que tiene acceso a la gracia abundante de Dios. Pablo dice que tiene acceso a la fe que está en Cristo Jesús, y él dice que también tiene acceso al amor que se encuentra en Cristo Jesús. Como que tenemos la llave ahora para llegar a eso. Antes no lo teníamos. Y tú dirás: bueno, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, la gracia es ese regalo no merecido. La gracia es aquello que Dios nos ha dado, en este caso el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, el Espíritu de Dios, todo aquello que hemos recibido que nosotros no podíamos ganarnos, sin importar el esfuerzo que quisiéramos hacer. Imposible ganar. Esa es la gracia. Un regalo no merecido. Sin embargo, Hebreos 4:16 amplía un poquito más esta verdad. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pablo dice, el escritor de Hebreos dice aquí, que nos acerquemos confiadamente, o sea que las puertas están abiertas, que no hay ningún peligro. ¿A dónde? Al trono de la gracia. La gracia está en un trono, ¿no? Y dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más podemos alcanzar nosotros en la gracia? Hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Para cuando tú y yo necesitemos ayuda, la gracia está disponible para darnos la ayuda que necesitamos. Cuando tú y yo necesitemos socorro en algo, ahí encontramos el oportuno socorro. El socorro para esa oportunidad, en otras palabras. Tenemos acceso a la gracia. John Piper dice acerca de la gracia que es la inclinación del corazón divino a tratarnos mejor de lo que merecemos. Pero también dice que es la extensión de esa inclinación en la ayuda práctica. En otras palabras, la gracia no solo es recibir el bien que no merecemos, sino que también es la ayuda que Dios nos da para hacer lo que no podemos hacer. Cuando Cristo le dice a Pablo, bástate mi gracia, es más que suficiente para que tú continúes. Ahí está lo que tú necesitas, Pablo, para avanzar. Bueno, para nosotros igual, en la gracia se encuentra todo lo que tú y yo necesitamos para avanzar. Y si no es merecida, bueno, ni siquiera tengo que ganármela. Simplemente se nos ha dado acceso a ella. Acércate, porque el trono de gracia dice, acerquémonos confiadamente. Podemos llegar con toda libertad a ese lugar donde está la ayuda, donde está el socorro para la oportunidad que necesitamos, la situación que pudiéramos estar teniendo. La otra cosa que Pablo dice aquí que tenemos acceso es a la fe en Cristo Jesús. Y la fe, nosotros sabemos que es esta habilidad para creer, ¿no? La capacidad para creer. La fe nos ayuda a ver en el mundo espiritual lo que nosotros no podemos ver en este mundo natural. La fe nos ayuda a ver más allá. La fe es un don de Dios. Quiere decir que antes no teníamos fe, pero ahora se nos ha regalado la fe. Y un don es un regalo. Dios nos ha dado fe. Tenemos acceso entonces a esa fe. Te voy a leer lo que dice Hebreos 11 en cuanto a la fe. Nada más una pequeña sección. Voy a leer del verso 33 al 35. Pon aquí atención para que veas el poder y la capacidad de la fe. Recordarás tú que la fe, Jesucristo dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, desarráigate y plántate en medio del mar, igual como un sicómoro, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cuando había una tormenta, Jesucristo le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe. O sea que la fe sirve para calmar las tormentas, la fe sirve para darle nueva forma a la geografía. La fe tiene mucho poder. Mira lo que dice Hebreos 11, 33, 34 y 35, hablando de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que echaron mano de la fe. Dice que por la fe conquistaron reinos. O sea, la fe no es nada más para que me den el préstamo para el carro. La fe tiene un poder mucho más grande y más elevado. Nosotros a veces limitamos el poder de la fe, pero dice aquí que por la fe reinos fueron conquistados. Por la fe se hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo eso a través de la fe. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. La fe nos sirve para todo eso. Y dice que tenemos acceso a esa fe, dice Pablo. Pero también dice que tenemos acceso al amor de Cristo.
Y el amor de Dios se ha mostrado en ese sacrificio de Jesucristo. Amén. Ahí hemos visto el amor encarnado en la cruz, ¿no? Cristo vino a salvar a los pecadores, es lo que Pablo acaba de decir en el verso 15. Y podemos ver nosotros también el amor de Dios en el constante perdón de nuestros pecados. Cada día nosotros vamos delante de Dios y siempre tenemos un pecado que confesar, pero salimos con la seguridad de que hemos sido perdonados. Tenemos acceso al amor de Dios. Y si el amor de Dios ha sido manifestado en el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Así que ya no hay por qué andar cargando culpas, mis hermanos, por pecados. Sin Cristo hay perdón. Sin Cristo hay perdón. Podemos encontrar nosotros el alivio también en nuestro corazón. A veces es difícil manejar ese tipo de emociones, ese manojo de emociones que somos, y entre eso está la culpa, lo que hice, lo que dije, para qué lo hice, por qué no lo pensé 2 veces. Pero sabes, mi hermano, mi hermana, que en Cristo hay perdón. Y Pablo dice que tú y yo tenemos acceso a ese perdón. Una de nuestras situaciones difíciles es de que hemos sido perdonados, pero no nos sentimos perdonados. Y es que de que tú y yo no nos sintamos perdonados no quiere decir que Dios no nos ha perdonado, porque nuestros sentimientos tampoco son el evaluador del perdón de Dios. Así como la felicidad no evalúa la salvación, también nuestro estado de ánimo no evalúa si hemos sido o no perdonados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a manejar el sentimiento o la emoción negativa que nos hace sentir que todavía no hemos sido perdonados. Pero Él, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La promesa es de que si vamos y pedimos perdón, recibiremos perdón y vamos a ser lavados de toda nuestra maldad. O sea que si el pecado es como esa mancha de barro cuando estábamos jugando allá afuera bajo la lluvia y somos lavados, se nos quita cada una de las consecuencias que nos llevó el andar allá afuera. Esa es más o menos la idea, como que el pecado nos ensucia, pero cuando se nos perdona el pecado, también se nos lava y se nos limpia. Mi hermano, mi hermana, tienes que hacer una lista de todo aquello a lo que tú tienes acceso, para que cuando la culpa llegue, no te dejes enmarañar por un sentimiento negativo. A veces estamos entristecidos por aquello que hicimos allá en el 1821, cuando Guatemala estaba firmando su independencia. Me acuerdo lo que yo hice. No, Cristo ya perdonó el pasado. Cristo ya dejó. Dice la Escritura que Él pone nuestro pecado en el fondo del mar, donde nadie lo puede encontrar, porque siempre va a haber alguien que no lo quiere echar en cara. Bueno, Él no lo hace. Amén. Y cuando llegue el acusador delante de Dios y le diga: oh, mira, fulanito, menganito lo que hizo, Él dice: no lo encuentro, es que ya lo echó en el fondo del mar. Y es una idea nada más para darnos a entender de que eso ya está totalmente perdido y olvidado. Tus pecados pasados, mi hermano, atrévete tú a creer en el perdón que Dios ha dado. Así que cuando el diablo trate de ponerte culpa, recuérdale todas las puertas a las cuales tú tienes acceso. Pasamos al verso 16, ya ahorita vamos a terminar. Algunos ya están durmiendo y yo creo que están durmiendo por amor al Señor. Sí, a veces el amor cansa. Verso 16. No, y a mí se me está nublando mal la vista. No sé si es hambre o qué, pero si quieres invitarme a algo, siéntete con la libertad.
cierto, no te creas. Verso 16, pero por esto, dice, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero, hablando del primero de todos los pecadores, dice, toda su clemencia. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso Cristo en tu vida, Pablo? Y Pablo dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Mi hermano, tú tienes que verte como Pablo se ve, como una bendición para los demás. ¿Cómo así que una bendición para los demás? Bueno, Pablo dice que su vida es un ejemplo donde Jesucristo demuestra su perfecta paciencia. Pablo dice que su vida es un ejemplo para el mundo de cómo Dios es capaz de perdonar al ser humano. O sea que tú y yo somos un ejemplo para el mundo de que Cristo realmente perdona. Nosotros somos un ejemplo para el mundo de que realmente Cristo salva. Nosotros somos un ejemplo para el mundo de que realmente Cristo tiene la capacidad de limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso cuando la culpa llegue, mi hermano, mi hermana, recuérdate de que el Señor ya te limpió y de que el día de hoy tú y yo tenemos que ser ese ejemplo vivo del perdón de Dios. Tenemos que vernos como perdonados. Si tú no crees que Dios haya perdonado tu pecado, no podrás mostrarle al mundo de que en Dios hay perdón. Pero Pablo dice, espera, somos un ejemplo para los que han de creer en vida eterna. Así que tú y yo tenemos que dar ejemplo de perdón. Mírate perdonado y perdonada. Mírate con los lentes de Dios, no con los tuyos o con los del mundo. ¿Cómo Dios te ve? Ya perdonado, ya perdonada. Así que no dejes que la culpa te defina, mi hermano, sino que permítele a las Escrituras que sean ellas las que te definan a ti. Que no sea la culpa, sino que sea la palabra de Dios la que diga quién tú eres, no la culpa. Un último pasaje que vamos a leer, Hechos 10, 11 al 16. Tú recordarás aquel episodio en el capítulo 10 de Hechos con Pedro, cuando Pedro tiene una visión de que baja un lienzo del cielo y viene un montón de animales inmundos y hay una voz que le dice, Pedro, mata y come. Pedro tenía hambre y se había subido al techo, al segundo nivel de una casa que está en la playa de Jope. Tenía una vista tremenda Pedro ahí, a la orilla de la playa, la casa. No está de vacaciones, está de pasada. Verso 11 del capítulo 10 de Hechos dice, y vio el cielo abierto. Este es Pedro que vio el cielo abierto, y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y tú recordarás que el judío, esos animales son inmundos, no los podía comer. Entonces el verso 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, para que él tiene hambre. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Jesucristo le está hablando a Pedro. Él sabe porque la voz viene del cielo. Esta es la voz de Dios hablándole a Pedro. Y él dice, no, yo no voy a comer nada de eso porque nunca he comido algo común o inmundo. Y volvió la voz a él la segunda vez y le vuelve a decir, Pedro, mata y come. Y Pedro le vuelve a responder igual. Aquí la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. Lo que Dios ya limpió, no digas tú que está sucio. Y dice el verso 16, esto se repitió 3 veces. Porque a la primera, Pedro no la agarró. A la segunda, Pedro no la agarró. Y estoy seguro que a la tercera, Pedro tampoco la agarró. Que nos damos cuenta de su interpretación unos versos después y dice, ahora entiendo. Y no sé si tú la agarraste, mi hermano.
Pero si no la agarraste la primera, ahí va la segunda. Lo que Dios ya limpió, no lo llames tú impuro. Si Dios ya te limpió, hermano, mi hermano, no te llames tú mismo o tú misma indigno, impuro. Si Dios ya te limpió, quita la culpa. Dice, si Dios, no llames lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. No sé cuántas veces te paras tú al espejo, a veces en la historia de tu vida, y te llamas impuro, impura, indigno, miserable, bueno para nada, mejor no existieras, no has hecho nada de tu vida. Pero la voz que viene del cielo dice, respétate, no llames impuro aquello que Dios ya limpió. Y a ti, mi hermano, el Señor ya te limpió de todo eso. Tú no eres la persona que otros creen que tú eres. No llames impuro lo que Dios ya limpió. Así que cuando el diablo venga y quiera poner culpa en ti, mi hermano, recuérdales de que Dios ya te limpió. Tú no eres la misma persona. Tu mente ha sido renovada y tú tienes acceso al perdón, a la fe y a la gracia. Amén. Cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos has dado de acercarnos a tu palabra y gracias porque has hablado a nuestras vidas. Perdónanos por las veces que de pronto hemos creído que seguimos siendo indignos, impuros, injustos, pero hoy hemos aprendido algo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a que esto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no llamemos más impuro aquello que tú ya limpiaste. Y si tú nos has lavado con tu preciosa sangre, Señor, ayúdanos a valorarnos y que cuando la culpa llegue, tengamos el valor, la sabiduría para cerrarle las puertas de nuestra mente y nuestro corazón. Y no recibamos cualquier culpa de aquello que tú ya nos has lavado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.